Bueno, me preparé un matecito para continuar con la segunda parte de Martín Fierro. Se llama La Vuelta de Martín Fierro. Ya con este título se pueden dar cuenta de que Martín Fierro regresa del desierto, del territorio de los indios, donde supuestamente se había ido con Cruz al finalizar la primera parte. En el primer canto, lo mismo que hizo al comienzo de la primera parte, habla del mismo canto, de lo que tiene de relación el canto con la palabra, con el contar, con el expresar lo que ha vivido, todas sus desgracias y todo lo que él va a contar de lo que ha vivido. De, siempre denuncia, por supuesto, la corrupción de las autoridades y de la situación de desamparo del gaucho. Dice, bueno, todo esto y bueno, obviamente tenía que conseguir otra guitarra para poder cantar y dice esto: aunque rompí el instrumento por no volverme a tentar, tengo tanto que contar y cosas de tal calibre que Dios quiera que se libre el que me enseñó a templar. Es decir, va a decir todo lo triste que ha vivido. Y empieza a contar cuando llegan al territorio de los indios y que cuando los ven llegar los toman por espías. Y como encuentran a los indios reunidos, se arma un alboroto grande y los quieren lancear, o sea, los quieren matar. Entonces, Cruz y Fierro se disponen a pelear, como lo han hecho ya otra vez, y se dicen uno al otro que, bueno, si hay que morir en esa situación, es lo que van a hacer. Pero un cacique se apiada de ellos y manda a alguien que sabe hablar con Fierro y con Cruz y les dice que no los van a matar, pero que los van a tener cautivos por si los pueden intercambiar por, por sus hermanos, sí, por otros indios que están cautivos en las poblaciones blancas. Entonces eh, los dejan quedarse, pero los separan, no están como prácticamente presos en ese lugar. Cuenta cómo viven ellos esta situación de que los aborígenes están planeando un malón, cuánto dura toda esa reunión, lo que tratan ellos de comprender y, y cómo los apresan y los tienen rodeados con lanzas eh, y no los dejan comunicarse entre ellos. También describe nuevamente al indio, no es amable, digamos, la descripción, pero la voy a leer porque me gustaría que pudiéramos hacer una comparación con el concepto que nosotros actualmente tenemos de lo que son los aborígenes, o de lo que es el indio como concepto y como gente, como comunidad o como grupo social, porque no varía demasiado desde que los españoles llegaron a América a robar e invadir. El concepto yo pienso que no ha cambiado demasiado. Nosotros no tenemos aprecio por esas, como cultura, nosotros, o como sociedad, no tenemos aprecio por las comunidades originarias. Desde los mismos gobiernos no hay un reconocimiento de ellos. Y Hernández dice, a través de Martín Fierro: el indio pasa la vida robando o echado de panza. La única ley es la lanza a la que se han de someter.
Lo que le falta en saber lo suple con desconfianza. Fuera cosa de engarzarlo a un indio caritativo. ¿Qué quiere decir esto? Engarzar es poner una piedra en una joya. Es decir, no existe, o sea, sería una joya, un indio caritativo, bueno, o amoroso o amable, sería cosa de ponerlo en un engarce, porque sería algo rarísimo. Fuera cosa de engarzarlo a un indio caritativo. Es duro con el cautivo, le dan un trato horroroso, es astuto y receloso, es audaz y vengativo. No hay que pedirle favor ni que aguardar tolerancia. Movidos por su ignorancia y de puro desconfiados, nos pusieron separados bajo sutil vigilancia. No pude tener con Cruz ninguna conversación. No nos daban ocasión, nos trataban como ajenos. Como 2 años, lo menos, duró esta separación. Después de ese tiempo, se retiran con Cruz, los dejan estar juntos y con Cruz se retiran a la orilla de las tolderías a vivir en un pajal, también en medio del campo. Y hacen como un toldo con unos cueros y ahí se quedan a vivir los dos. Bueno, cuenta la situación de ellos que también pasan hambre, que tienen que cazar cualquier cosa que encuentren. De acá es esa frase que dice: todo bicho que camina va a parar al asador. En semejante ejercicio se hace diestro el cazador. Cae el piche engordador, cae el pájaro que trina, todo bicho que camina va a parar al asador. Es decir, pasan hambre, tienen que comer lo que encuentran. Cuenta cómo sigue hablando del indio, y a esto sí lo voy a leer, que este es el canto 3, me parece. Sí, creo que es el 3. Bueno, antes de aclarar el día, empieza el indio a aturdir la pampa con su rugir, y en alguna madrugada, sin que sintiéramos nada, se largaban a invadir. Es decir, entraban en las poblaciones blancas. Primero entierran las prendas en cuevas como peludos, y aquellos indios cerdudos, siempre llenos de recelos, en los caballos en pelo se vienen medio desnudos, para no tener peso. Entonces, prácticamente desnudos los indios se suben a su caballo sin montura para poder correr con más ligereza. Para pegar el malón, el mejor flete procuran, el mejor caballo. Y como es arma segura, vienen con la lanza sola y varios pares de bolas atados en la cintura. De ese modo anda liviano, no fatiga el mancarrón, no fatiga el caballo. De su espuela en el malón, es su espuela en el malón, después de bien afilado, un cuernito de venado que se amarra en el garrón. Es decir, un cuernito de algún animal, lo afilan bien y lo atan en el tobillo o sería en el talón. Y acá, en esta parte, describe la única forma, la única cosa que le reconoce al indio como buena. El indio que tiene un pingo que se llega a distinguir, si tiene un caballo bueno, lo cuida hasta para dormir. De ese cuidado es esclavo. Se lo alquila a otro indio bravo cuando vienen a invadir. Por vigilarlo no come, y ni aun el sueño concilia. Solo en eso no hay desidia, es decir, no hay dejadez. De noche, les aseguro, para tenerlo seguro, le hace cerco la familia. Por eso habrán visto a ustedes, si en el caso se han hallado, y si no lo han observado, ténganlo desde hoy presente, que todo pampa valiente anda siempre bien montado. Marcha el indio a trote largo, paso que rinde y que dura. Viene en dirección segura y jamás a su capricho. No se les escapa bicho en la noche más oscura. O sea, son buenos cazadores porque tienen un buen caballo y pueden observar muy bien. Caminan entre tinieblas
con un cerco bien formado, lo estrechan con gran cuidado y agarran al aclarar ñanduces, gamas, venados cuanto han podido de entrar. Explica de qué manera cazaban. Reunían a todos los aborígenes cercanos y van hacia el campo haciendo como una fila. Y después la van cerrando y todo lo que queda dentro de ese círculo es lo que cazan. Ñanduces, dice, ñanduces, gamas, venados, todo lo que encuentran. Su señal es un humito que se eleva muy arriba y no hay quien no lo perciba con esa vista que tienen. De todas partes se vienen a engrosar la comitiva. Para que ese círculo sea más grande, llaman con humo a las poblaciones cercanas. Dice que el indio odia al cristiano y le hace guerra sin cuartel. Bueno, odia de muerte al cristiano, el indio. Hace guerra sin cuartel, para matar es sin hielo, o sea, no tiene compasión. Es fiero de condición, o sea, como un animal. No golpea la compasión en el pecho del infiel. El infiel es porque obviamente no es cristiano. Tiene la vista del águila, del león la temeridad. En el desierto no habrá animal que él no lo entienda, ni fiera de que no aprienda un instinto de crueldad. Es tenaz en su barbarie, no esperen verlo cambiar. El deseo de mejorar en su rudeza no cabe. El bárbaro solo sabe emborracharse y pelear. El indio nunca se ríe, y el pretenderlo es en vano, ni cuando festeja ufano el triunfo en sus correrías. La risa en sus alegrías le pertenece al cristiano. Se cruzan por el desierto como un animal feroz, dan cada alarido atroz que hace erizar los cabellos. Parece que a todos ellos los ha maldecido Dios. Todo el peso del trabajo lo dejan a las mujeres. El indio es indio y no quiere apiar de su condición, o sea, no quiere estar más abajo. Ha nacido indio ladrón y como indio ladrón muere. El que envenena en sus armas les mandan sus hechiceras. Y como ni a Dios veneran, nada a los pampas contiene, hasta los nombres que tienen son de animales y fieras. Y son, por Cristo bendito, lo más desasiados del mundo, o sea, son sucios, dice. Esos indios vagabundos, con repugnancia me acuerdo, viven lo mismo que el cerdo en esos toldos inmundos. Es obvio que los indios, al ser arrastrados hacia otros territorios diferentes, ya dejan de tener acceso fácilmente al agua. Nadie puede imaginar una miseria mayor. Su pobreza causa horror. No sabe aquel indio bruto que la tierra no da fruto si no la riega el sudor. Los trata de vagos y en fin. Cuenta también cómo invaden y cómo lo que sucede después de lo que hacen esta caza de animales. Y también habla de cómo tratan a la mujer, que dice que no la tratan bien, que son cobardes, digamos, porque las maltratan, y cuánto tienen que trabajar las mujeres cuando son indias o cuando son cautivas, ¿verdad? Habla de la mujer, de su idea de mujer. Martín Fierro tiene como un concepto alto de la mujer. Habla de que es piadosa, de que es sufrida y que siempre sirve para consuelo, pero que el indio a eso no le importa en absoluto, ¿no? Para él la mujer es como un animal de trabajo. Habla de algunos ritos indígenas. También cuenta, ya avanzando en el siguiente canto, que entra en esta comunidad indígena una plaga
una enfermedad y este, en principio los culpan a ellos, después ya no, y, y todo lo que, las curaciones que a él le parecen, a Martín Fierro le parecen cosas de bárbaros por la crueldad que implican esa manera de curar, eh, y finalmente le echan la culpa a un niño italiano que hablaba siempre del barco. Acá ya el concepto del inmigrante cambia en esta parte porque el gobierno ahora, y acá Hernández ya forma parte del gobierno, el gobierno abre la inmigración. Entonces, la literatura no puede hablar mal del inmigrante. Y lo presenta al inmigrante, al italiano sobre todo, que son de la mayor población que llega al país, como un niñito de ojos azules que siempre hablaba del barco y que los indios lo toman como causante de la peste y lo ahogan en un charco. Es una escena muy triste esa, y se ve que los indígenas estaban desesperados, los aborígenes estaban desesperados por esta mortandad de esta peste, y eh, el cacique que los ayuda a ellos a quedarse sin que los maten, bueno, si los mataban no se quedaban, pero se enferma el cacique y tanto Cruz como Fierro lo van a ayudar a asistir, digamos, en esa enfermedad. Y como dice esto, voy a leer el final de este canto. Iba creciendo la plaga y la mortandad seguía. A su lado nos tenía, al lado del cacique, cuidándolo con paciencia, pero acabó su existencia al fin de unos pocos días. O sea, este cacique muere. El recuerdo me atormenta, se renueva mi pesar, me dan ganas de llorar, nada a mis penas igualo. Cruz también cayó muy malo, ya para no levantar. Todos pueden figurarse cuánto tuve que sufrir. Yo no hacía sino gemir y aumentaba mi aflicción. No saber una oración para ayudarlo a bien morir. Ni siquiera podía rezar al lado de Cruz para ayudarlo a morir bien. Se le pasmó la viruela, o sea, esta enfermedad, y el pobre estaba en un grito. Me recomendó un hijito que en su pago había dejado, ha quedado abandonado, me dijo aquel pobrecito. Cruz le dice a Martín Fierro que tiene un hijo y que se lo cuide. Si vuelve, le dice a Fierro, búsquemelo, me repetía a media voz. En el mundo éramos dos, pues él ya no tiene madre, que sepa el fin de su padre y encomiende mi alma a Dios. Lo apretaba contra el pecho, dominado por el dolor. Era su pena mayor morir allá entre infieles, sufriendo dolores crueles, entregó su alma al Criador. De rodillas a su lado, yo lo encomendé a Jesús. Faltó a mis ojos la luz, tuve un terrible desmayo. Caí como herido del rayo cuando lo vi muerto a Cruz. Cruz finalmente muere y, bueno, para Martín Fierro es la devastación. Aquel bravo compañero en mis brazos expiró. Hombre que tanto sirvió, varón que fue tan prudente, por humano y por valiente, en el desierto murió. Y yo, con mis propias manos, yo mismo lo sepulté. A Dios por su alma rogué, de dolor el pecho lleno, y humedeció aquel terreno el llanto que redame. O sea, él llora sobre la tumba de Cruz. Cumplí con mi obligación, no hay falta de que me acuse, ni deber de que me excuse, aunque de dolor sucumba, allá señala su tumba una cruz que yo le puse. Después que muere Cruz, Martín Fierro queda como que no sabía qué hacer, estaba muy triste y visita la tumba de Cruz y en un momento empieza a escuchar gritos y se acerca al lugar de donde provienen los gritos y ve a un pampa con un rebenque ensangrentado
y una mujer blanca lastimada. Cuenta, es tremenda, este canto es terrible, cómo el indio la había golpeado tanto que, bueno, ella estaba tirada en el suelo y la cautiva tenía un bebé, un hijito, y el indio se lo había matado de una manera tan horrorosa. Le había abierto el vientre al chiquito y con las tripitas del nene le ata las manos a la cautiva, una cosa que es como, bueno, ya acá directamente es como para que todo el mundo se ponga en contra de los indios, que directamente son el demonio mismo. Este representante de los Pampas no creo que nadie que haya leído Martín Fierro haya tenido, digamos, eh, una idea buena de esto que él cuenta. Se venía la campaña al desierto y bueno, estos conceptos eran muy útiles en algún punto para que nadie se pusiera en contra de esa matanza a los indios. Bueno, Martín Fierro rescata a esta mujer, lo mata al indio y se escapan los dos. Y así es como vuelve a su poblado, a su tierra. Cuenta la pelea que tiene con el indio y cómo escapa robándose un caballo eh, con la cautiva. Sigue también describiendo al indio, a los indios en general, y cómo mata a este en particular. En el siguiente video continúo con la lectura.